Hoy quisiera dar el segundo de los temas en la serie titulada Conferencia para Ministros, pastores, líderes denominacionales, evangelistas, directores de un seminario, de radio, de lo que sea. Mi tema para este día es un tema de mucha importancia, se los voy a poner en la pantalla y es ni más ni menos que el llamado al ministerio cristiano. ¿Llama a Dios a hombres y personas para que le sirvan? ¿En qué consiste ese llamado? ¿Cómo lo podemos reconocer? Es un tema tan vasto y amplio que ni sueño en cubrir todos los ángulos, pero por lo menos si puedo hacer una introducción y contestar las preguntas fundamentales que todos alguna vez nos hemos hecho, me daré por muy satisfecho. Y si lo puedo ayudar entre tanto, voy a estar muy contento. Vamos a comenzar con una historia que leí años atrás. La historia tiene que ver con un joven que estaba trabajando en su campo, pasando el arado, agricultor, allí en su granja, y de repente vio que en el cielo las nubes formaban de una manera pero muy clara y visible dos grandes letras, una P y una C. Aquel joven se quedó asombrado mirando P, C, P, C. ¿Qué me habrá querido decir el Señor con este cartel? Y llegó a la conclusión que el Señor le estaba diciendo, P.C. predica a Cristo. Entonces decidió poner la granja en venta, hizo los cambios necesarios, se fue a estudiar a un colegio bíblico, completó los estudios y luego lo llamaron de una iglesia. El problema es que la iglesia no estaba prosperando. Notaba que cuando él predicaba la gente medio se le dormía, no había avance, no había progreso y entonces viendo después de un año la falta de resultados decidió consultar con un pastor viejo y experimentado. Entonces este hombre para ayudarle le dice, hermano, cuénteme cómo fue que Dios lo llamó a su servicio. Y entonces este joven le contó cómo ese día que estaba allí pasando el arado en el campo, vio que las nubes formaban dos grandes letras P.C. Y que entonces ese fue para él el llamado de Dios y hizo todo lo que hizo después como consecuencia. Y el pastor viejo, mirándolo, le dice, hermano, ¿y cómo está seguro usted que cuando el Señor le escribió P.C., no le estaba tratando de decir plantar cebollas? Miren, el tema que estamos tratando hoy es muy valioso por las posibilidades que ofrece, pero también muy difícil porque hay muchas personas que, como este joven de la historia, han errado el camino. Y las consecuencias no pueden ser más caóticas. ¿Qué me impulsa a tratar este tema en este día? Bueno, quiero ofrecerles rápidamente 3 razones que las van a tener en la pantalla. Primero, mi deseo es contestar preguntas que todos alguna vez nos hicimos, nos hacemos en relación a este tema tan importante. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Cómo llama Dios? ¿A quiénes llama? ¿Qué pasa cuando Él llama? ¿Qué tenemos que hacer? Es un tema que determina el futuro de la vida de una persona y no hay nada más importante en la vida que determinar bien la vocación de uno. ¿A qué me voy a dedicar? Fracasar en esa área. ¡Upa! Y mucho más cuando se trata de las cosas de Dios. Y por lo tanto es importante entender en qué consiste el llamado de Dios. La segunda razón por la que quiero tratar este tema es porque Dios me llamó a mí un día cuando tenía 19 años. Y vaya, me sentí como Samuel cuando Dios le empezó a hablar y no sabía para dónde salir.
necesitaba orientación y los que me aconsejaban no me ayudaban. Por lo tanto, mi deseo es orientar a gente joven que tal vez se han conectado con Dios, han tenido un encuentro y están llenos de preguntas. Vamos a intentar guiarles a lo largo del proceso. Y tercero, porque quiero asegurarles que aunque el llamado de Dios es para toda la vida, sin embargo, en la lucha espiritual que nos encontramos, a medida que pasan las décadas, el enemigo viene a nuestra vida para decirnos: Jorgito, ¿no te habrás equivocado de darle tu vida a Jesús? Mirá, tus compañeros de la secundaria hoy son todos millonarios. Mirá, tus compañeros de la iglesia son profesionales, están bien. ¿Y vos? Mirá lo que tenés. No tenés nada en términos materiales. Y es por eso que uno tiene que decir, bueno, pero yo sé en quién he creído. Y por lo tanto, siendo que hasta el último momento el diablo va a intentar descarrilarnos, quiero traer una palabra de aliento para todos aquellos que hoy puedan estar cansados, luego de luchar por décadas. Por lo tanto, para ustedes es mi deseo de darles una palabra de aliento y de certeza, sabiendo que servir a Dios es el llamado más noble y glorioso con el cual un ser humano puede ser investido. Vamos a comenzar entonces con la próxima pregunta. Allí en la pantalla les pongo el llamado, un concepto bíblico. Al hablar del llamado de Dios, queremos hablar de un tema que no lo inventé yo ni la iglesia, sino que es algo que está a lo largo de toda la Biblia. A su debido momento, Dios llama a personas a su servicio. Nunca lo olvidemos. Es por eso que este es un tema de mucha responsabilidad. Porque las posibilidades que se nos abren son infinitas y si estamos en el centro de la voluntad de Dios, los resultados pueden ser gloriosos. No en vano dice el libro de los Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, y realmente que para el que sirve a Dios es así, se los garantizo, después de 53 años de ministerio. Pero también la otra de la cara de la moneda es que hay un riesgo, y es que te pase, que a alguien le pase lo que le pasó a aquel joven agricultor, que pensando que Dios le llamaba, interpretó mal las señas y fue un fracaso. Hay dos versículos que tenemos que tener en cuenta. Primero, Hebreos 5:4, hablando del sacerdocio, el escritor nos recuerda: nadie ocupa el cargo de sumo sacerdote por iniciativa propia. Ay del hombre que se quiera meter en lo que no ha sido llamado. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Bueno, en este caso es para el sacerdocio, pero el mismo principio se aplica al ministerio en el día de hoy. Querer meterse donde Dios no nos ha llamado es un fracaso absoluto y causa de miles de problemas. Sobre todo que fracasar humanamente es horrible, pero lo peor de todo es que nos repruebe el Señor. Vean lo que dice el Señor hablando de los profetas de la generación de Jeremías. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. ¡Ja! ¿Usted quisiera vivir con esa evaluación del Señor? Que acá hay un ministerio que atrae gente y sin embargo después que la evaluación de Dios llega, dice, como le dijo algunas cartas del Apocalipsis a los pastores, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Opa! Nadie quisiera esa evaluación, por favor. Carlos Spurgeon, el gran predicador de 1800 y pico por allá en Inglaterra, en su libro Discursos a mis estudiantes, dice lo siguiente con respecto a errar la vocación en el ministerio.
El hecho que centenares han errado su camino y tropezado contra un púlpito, bueno, esto es serio. Qué doloroso. Es un hecho desconsolador pero evidente, que se deja de ver en la esterilidad de los ministerios y en el decaimiento de las iglesias que nos rodean. Es una calamidad espantosa para un joven errar su vocación. Y su equivocación lleva a la iglesia a la cual ministra a una de las situaciones más penosas que podamos imaginar. Bueno, quiero decirles en este día que con tristeza yo tengo que reportar de que, por lo menos hablando de California, que es donde vivo, el cristianismo evangélico está en declinación franca en el mundo de habla inglesa. Ellos son los que nos enviaron los misioneros a nuestros países. El evangelio corrió, pero hoy el diablo ha contraatacado y la iglesia evangélica se está apagando. Como resultado de muchas personas lindas, buenas y agradables, pero que han tomado iglesias prósperas y las han secado, fundido, arruinado y hasta han desaparecido. Eso es trágico. Confío que nadie que me está escuchando en este día será una de esas personas. Alguien decía correctamente, si pueden evitar, por favor, no entren en el ministerio. Para entrar al ministerio hay que estar 1.000.000 de veces seguro de que es Dios que nos está llamando. Es por eso que, habiendo dicho lo que no debe ser, quiero hablarles 5 cosas en las cuales consiste el llamado al ministerio. Y para eso vamos a buscar la ayuda experta del apóstol Pablo. Recuerden, todos mis temas los fundamento en la Biblia, porque ella debe ser el faro en la oscuridad del error. Debe ser la que nos guía a la verdad y el fundamento de todo lo que hacemos. Les presento Gálatas 1:19. Es el apóstol Pablo hablando. ¿Y qué nos dice? Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Allí le pongo 3 verdades que salen de esta afirmación del apóstol. Vean ustedes. Primero, aprendemos que Dios tiene un plan que su mente infinita ha trazado antes de la creación del tiempo, nos dice Efesios, y acá nos recuerda que aun cuando Pablo era una célula creciendo en el vientre de su madre, Dios ya había puesto sus ojos en él. Tremenda realidad. Es que Dios tiene un plan eterno y Él nos conoce, Él escoge, Segunda verdad, y me llamó por su gracia, dice. Hubo un momento que todos nosotros lo sabemos. Ocurrió en el camino a Damasco. Pablo, el gran fariseo que venía persiguiendo, ¡paf!, de golpe apareció el Señor y vaya que cambió su vida. Totalmente. Nueva dirección, nueva vocación, nuevo propósito, todo distinto, todo nuevo. Dios apareció a Pablo. Tercera verdad, y es que su llamado está fundamentado en la gracia. ¿Cómo dice? Y me llamó por mérito propio, porque era un genio intelectual, porque era un erudito. No, me llamó por su gracia. Y vaya gracia la de Dios, porque escogió un asesino y torturador que ahora va a salir a predicar del amor de Jesús. Increíble el plan del Señor. Por lo tanto, primer hecho, y bueno, Dios tiene un plan. Segundo, Dios llama. Tercero, es por su gracia. Por lo tanto, nadie puede jactarse en su presencia. En la próxima transparencia les muestro Romanos 1:1. Abriendo esta carta que es la constitución del cristianismo. Pablo abre con estas palabras. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo dice? Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Podría mostrarle muchas
afirmaciones más, pero vean acá. Si Gálatas nos dio 3, ahora Pablo agrega 2 más en Romanos. La primera es que Dios llama para una misión específica. Nos dice, llamado a ser apóstol. En este caso, ustedes saben que la palabra apóstol quiere decir un enviado que tiene que cumplir una misión. Es un embajador que es comisionado por el rey, por el presidente, a quien quiera. Pero es alguien que es escogido y buscado para cumplir una misión determinada. Él no es el dueño de la empresa ni el que decide lo que tiene que hacer. Eso lo decide el dueño de la compañía. Y lo último que nos dice es que fue apartado, esto fue puesto a un lado, separado de los demás. No podía seguir con la ubicación, con la ocupación que había tenido hasta ese momento, sino que tenía que dejar todo y empezar ¿a qué? A predicar el Evangelio de Jesucristo. Allí se nos dice que fue llamado para salir a proclamar un mensaje específico que era el Evangelio de Dios. Así que con estos 2 versículos tenemos suficiente para masticar, ¿no les parece? Y realmente que lo que el apóstol dice es absolutamente cierto, y les garantizo que puedo dar testimonio personal de que es así. Ahora, próxima pregunta. El llamado de Dios, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me está llamando a mí, que ha llamado a otras personas? Puede ser que Dios me esté llamando, o yo puedo ser una persona mayor que tengo que decidir si un joven que viene a decir yo quiero servir a Dios es el candidato que Dios está llamando. ¿Cuáles son las señales de un llamado efectivo de parte de Dios? Bueno, quiero mencionarles 4 grandes resultados, 4 grandes evidencias, por los cuales una persona puede decir, yo he sido llamado por Dios, y puede salir adelante con absoluta certeza. Primero, una persona que ha sido llamada por Dios ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esto es fundamental. Leemos el Antiguo Testamento y Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza. Isaías, posiblemente en el templo, tuvo la visión y salió a una nueva vocación. Jeremías tuvo un encuentro con Dios. Ezequiel, Abraham, David tuvo la unción y fue otra persona. Miren, en el Nuevo Testamento que encontramos, que aquellos muchachos que estaban con una excelente carrera, con una compañía exitosa, pescando en el mar de Galilea, un día encontraron que, dejando las redes, se fueron detrás de Jesús. Y el apóstol Pablo ya lo hemos mencionado. Entonces uno dice, en algún momento la persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, quiero enfatizar que las experiencias pueden variar, que Dios nunca llama a distintas personas exactamente con el mismo molde, con la misma experiencia. ¿Recuerdan el ejemplo de Nehemías? Dios no se le apareció en una visión gloriosa como la de Isaías, que vio el cielo y... No. Escuchó un reporte oral de la situación de sus compatriotas en Jerusalén y en él se encendió una llama que realmente no podía, hasta que se cambió todo y se dedicó a hacer lo que hizo. Por lo tanto, muchas veces Dios llama de manera especial, específica cuando estamos orando. Puede llamarnos a través de un sermón, puede llamarnos a través de un reporte. Las experiencias varían. Inclusive Dios se manifiesta de distintas maneras en ese momento. He tenido alumnos que me decían, pastor, el día que Dios se me apareció,
aparecieron señales milagrosas. Otros me han dicho, el Señor se me apareció a mí, no hubo señales milagrosas. El Señor es soberano en las experiencias, nunca lo olvidemos. Además, cuando Dios se aparece a una persona y nos llama, el llamado no se puede resistir. Cuando el Señor se apareció a Mateo, le dijo, sígueme. ¿Y Mateo qué hizo? Le dijo, bueno, como aquellos otros de Lucas 9, ¿deja que primero entierre a mi papá? No. Mateo cerró el negocio y se fue detrás de Jesús. No pudo volver a ser el mismo. Por lo tanto, el llamado de Dios no se puede resistir. Es algo muy real, muy poderoso, muy fuerte. Y vaya la persona que si no lo ha tenido, yo le diría, deténgase. Porque está avanzando posiblemente en la dirección equivocada. Ahora, cuando Dios se aparece y tenemos un encuentro con Él, ¿cuáles son los resultados? En la próxima transparencia les pongo algunos de los frutos del encuentro con Dios. Primero, en el corazón nuestro se enciende una pasión por Dios. Deseo de conocerle, de amarle, de proclamarle, de servirle. Cristo pasa a ser el centro de nuestros afectos, la razón de todos nuestros pensamientos. Su palabra es nuestro fundamento, nuestra convicción para las decisiones, para la conducta, y entonces nuestra vida cambia para bien y somos agentes de su gloria. Segundo resultado que quiero mencionar es que cambian todas las prioridades. En este mes de enero del año 2023, cuando estamos grabando este tema, yo estoy cumpliendo 53 años desde que Cristo me llamó a su servicio. Fue en enero del año 70. Unos cuantos, ¿no? Ocurrió en un campamento de la manera más suave, campamento de jóvenes organizados por nuestra iglesia, y el viernes a la noche el pastor que trajo la enseñanza habló de la multiplicación de los panes y de los peces, y ese día me conecté con Dios. Ahora, si usted me hubiera preguntado, Jorge, ¿qué pensás hacer con tu vida? Antes de ir al campamento, hubiera dicho, quiero ser profesor, maestro, periodista, corredor de autos, 1000 cosas. Pero cuando Dios se conectó conmigo desde ese día, cambió todo. En mi pecho se encendió una pasión que sigue ardiendo hasta el día de hoy, y por más que muchas veces he querido decir no, no se puede. Es un fuego que te consume por dentro, te quema. No podés volver a ser el mismo. Las prioridades cambian. Quiero decirles que todavía me gusta el automovilismo. Pero de 1 pasó a número 20 en la lista de prioridades. Tercero, pasión por las almas perdidas. Yo crecí en un hogar evangélico en medio de una sociedad católica romana. Era el único estudiante en la secundaria donde había 1000 muchachos que no confesaban a Jesús. Yo era el único tonto evangélico. Me daba vergüenza, me daba temor, Pero el día que Cristo, se acabó. Se dio vuelta a la mesa. Y a partir de ese momento fui yo el que los pasé por arriba. Y hasta el día de hoy sigo con la misma actitud. En aquel entonces, antes que Cristo me llamara, no sabía nada. Ahora todo lo que he adquirido es para poder taparle la boca a todos los necios ignorantes que en el 99% de los casos hablan sin saber, bajo la ceguera satánica. Cristo te cambia. Y tan pronto te cambia, te da pasión por los perdidos. No para taparlos, humillarlos, sino para salvarlos, para demostrarles que el Evangelio es lo lógico. Por eso en el corazón del cristiano se enciende lo que Pablo decía: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Note bien, no dice ¡ay de la sociedad si no predicamos, se van todos al infierno! ¡No! ¡Ay de mí! Si yo no descargo esta llama, me quema a mí. De eso estamos hablando cuando Dios se manifiesta. Hay llamado a las almas perdidas.
Nuestro deseo es que la gente venga a Jesús, que se salven, que cambien su vida, su destino eterno, el caos en que viven por bendición. Próximo resultado, y es que cuando Cristo viene a tu vida y se enciende la llama, nos da espíritu de valentía. Este fue el problema que Timoteo en un momento estaba enfrentando y Pablo le tiene que recordar. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de temor, no, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. El día que Cristo ganó mi corazón, les vuelvo a reiterar. Un día estaba tomando una clase y el profesor dijo, bueno, quisiera que, historia larga, quisiera que cada uno dé un discurso de 5 minutos. Yo me levanté y prediqué de Cristo en un grupo que eran todos inconversos. Así es Jesús. Él nos da espíritu de valentía para proclamarle, no importa quiénes vengan en contra, cuántos vengan en contra, dónde estemos. Jesús prevalece, lo cual me lleva a la próxima gran calidad. Y es que cuando Cristo te llama una vez y para toda la vida. Y por lo tanto nos da toneladas de perseverancia, lo cual es una de las grandes cualidades de un líder espiritual, porque sin perseverancia no se construye nada. Lo he dicho 1.000.000 de veces, hay personas que mantienen su entusiasmo por 30 días, otros por 30 meses, pero es el que mantiene la llama durante 30, 40, 50 años, el que hace de su vida algo glorioso para Dios. Dios nos da perseverancia. Lean la cita que les pongo ahí, 2 Corintios 11, cuando el apóstol nos habla de las cosas que él tuvo que padecer por servir a Jesús. Si a mí me hubiera tocado padecer eso, no sé, doy gracias que el Señor, a todos los que vivimos en este continente, nos ha salvado de esas experiencias amargas y dolorosas, y nos ha preservado para que prediquemos con libertad y demos gracias por eso. Nuestros hermanos hace 50 años atrás, en nuestros países, muchos tuvieron que soportar humillaciones, adversidades horribles como consecuencia de la persecución del Estado, de la Iglesia Popular. Demos gracias que eso se acabó, excepto en algunos focos por ahí. Pero ustedes y yo tenemos libertad para predicar y sin embargo hay una lucha y tenemos que perseverar. Segundo resultado de lo que ocurre cuando nos conectamos con Dios. Y es que Dios equipa a las personas con dones espirituales específicos. Vean lo que está allí en la pantalla. Dios, vamos a volver a decirlo, equipa a la persona con dones espirituales necesarios para hacer la tarea a la cual nos está llamando y comisionando. ¿Cuándo se reciben estos dones? Bueno, no voy a intentar contestar esa pregunta. Posiblemente los traemos desde el nacimiento, porque Dios ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Pero también puede ser que en el momento que ustedes y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y entonces nos dice, Jorge, vas a tener este y otro y aquello. Muy bien, vamos de vuelta a la transparencia. Porque acá encontramos que los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios para el avance de su reino. Y Pablo en Romanos 12 nos da una lista de otras varias que hay en el Nuevo Testamento. Y aquí quiero enfatizar 3 que son fundamentales para el ministerio cristiano. Romanos 12:6, tenemos pues diferentes dones. Dios no da todos los dones a una sola persona. A distintas personas da distintos dones, según la gracia que nos es dada. Yo los dones que tengo me los dio Dios por gracia. ¿De dónde vienen algunos de entonces a hacerse los arrogantes, a decir, ay, yo tengo este don? Si lo ha dado Dios, no hay nada de qué arrogarse, ¿De acuerdo? El que tiene el don de profecía, primer don importante, fundamental para el servicio, don de profecía. El que enseña, y más abajo el que preside. Ahí están subrayados en otro color. Bueno, déjenme hacerles una pregunta inteligente.
Año 1964, primera semana en la secundaria en Santa Fe, clase de geometría. La profesora nos hace la pregunta: ¿por qué una silla de 3 patas se apoya mejor que una silla de 4? ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Por qué una silla de 3 patas se apoya mejor que una silla de 4? Ustedes y yo lo hemos observado. Una de 3 se apoya exactamente. Una de 4 casi siempre anda toda chueca. Bueno, luchamos para encontrar la respuesta y nadie la pegó. Nadie pudo venir con la respuesta. La profesora en la clase siguiente nos dice, ¿por qué? 3 puntos determinan un plano. Tan simple, tan básico. Y cuando yo me acerco a los dones espirituales para el ministerio, encuentro que 3 dones fundamentales determinan la estabilidad. ¿Cuáles son ellos? Bueno, no voy a entrar en la discusión, este es todo un tema larguísimo, pero primero Pablo nos habla de profecía. Para mí significa la comunicación del mensaje a los de afuera, la comunicación del evangelio a los que no tienen fe, a los que no conocen a Dios. La gran comisión nos dice, salgan, hagan discípulos. Y lo primero que tenemos que hacer es al que está fuera del reino, predicarle de Cristo. Y hay que predicar. No cualquiera tiene esa habilidad. Si vamos a ser exitosos, Dios nos tiene que dar un cierto don. Segundo, enseñanza. Eso es para los de adentro, para los creyentes que ya han aceptado y tienen que ser edificados en la fe. ¿Acaso, cómo sigue la gran comisión? Nos dice, bautícenlos, hagan discípulos, bautícenlos y después enséñenle todas las cosas que yo les enseñé, para que las guarden y me reflejen a mí. Y ahí está. Tercer don, y es que si alguien va a servir a Dios, tiene que tener el don de liderazgo. Ese es otro tema que es larguísimo. Ahora, alguien me va a decir, pero pastor, yo soy joven, no sé qué talento tengo. Bueno, vamos tranquilos. Yo he descubierto que Dios en su gracia a los humanos nos da mucho más dones de lo que imaginamos posible. El Señor es asombroso. No es solamente que nos da dones, sino que no nos da uno así como diciendo, tomá una miseria, vos, nada más. No, el Señor nos da una tonelada. La palabra es gracia sobre gracia sobre gracia. Y eso sí, hay que entender que estos dones que Dios nos da no vienen en la forma de un árbol, un roble crecido que tiene 100 años y llega hasta el cielo. No. Él nos da los dones en la forma de una semilla. Usted me pregunta a mí cuál era mi don. Desde chiquito lo supe, comunicación. En la escuela me ponían a leer en los actos públicos. La maestra se dio cuenta que cuando leía la gente escuchaba. Pero el día que subí al predicar el primer sermón, bueno, qué lindo chiste. Bueno, a mí nadie me preparó para predicar. Un día me dijeron, Jorge, me dieron un empujón y me tiraron a la piscina. Y salí nadando como pude, a los manotazos. Pero ese es un buen método, porque en el proceso algunos se ahogaban y otros sobrevivíamos. El que tenía talento salía. Lo que quiero decir es esto. Más allá de la comparación, no van a creer que alguno se ahogó en la piscina. No me sorprendería que alguno, bueno, ustedes saben. Pero lo que le quiero decir es esto. Que el día que a mí me lanzaron a predicar, yo no sabía lo que era un sermón. Pero le puse ganas. Y empecé a estudiar. Y a prepararme, y a leer libros, y a comprar libros. Al punto tal que ustedes saben que hace 2 años, Editorial CLIE publicó para toda Latinoamérica el curso que enseñé en varios colegios sobre cómo predicar un sermón decente.
¿Cómo llegué a eso? Y bueno, después de 50 años de estudios. Lo que quiero decir es esto. No miremos dónde estamos parados, sino miremos hacia adelante, que el Señor nos lleva de la mano. Y si tenemos la actitud correcta, el Señor va a desarrollar esos dones y nos va a ser eficientes. Nadie nace competente. La competencia se adquiere, se desarrolla. Por lo tanto, si ustedes han sido llamados por Dios, inmediatamente van a notar que van a enseñar, van a predicar y la gente los va a escuchar con ganas y van a ser de bendición. Por lo tanto, esto es lo que les quiero decir, que esos 3 dones de manera incipiente cuando somos jóvenes están con nosotros. Después vamos aprendiendo. Alguien me va a decir, pastor, ¿cómo puedo saber si yo tengo estos 3 dones? Bueno, muy simple. Usted tiene ganas de estudiar. Si usted tiene ganas de estudiar, Dios le ha llamado. Cuando una persona me dice, ay, yo no leo porque soy espiritual, Dios no ha llamado a esa persona. Si vamos a ser líderes competentes, maestros competentes, predicadores competentes, nos tiene que gustar los libros. No se olvide. Tercer resultado. La iglesia de Jesucristo confirma el llamado. Nadie puede ser llamado por Dios en un vacío, aislado de todo el resto de la iglesia. Yo encuentro en Hechos capítulo 3 esta historia tan apasionante donde creo que el apóstol Pablo tuvo el segundo llamamiento. El primero fue a la conversión y al servicio. Ahora es para ser misionero a los gentiles. Vean lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. ¿Coincide con lo que decía anteriormente? Parece que sí, ¿no? Y allí estaban Bernabé y Saulo, el último orejón del tarro, decimos. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he, como dice, llamado. Vean ustedes. Esta historia a mí me encanta. Porque la pregunta es, ¿cómo aquel grupo de gente se dio cuenta que el Espíritu Santo les estaba diciendo, ustedes 2 dejan todo lo que están haciendo y se me van a servir a predicar el Evangelio a los gentiles? Nadie te cuenta esto. Esto no lo van a encontrar en ningún comentario. Esta es mi interpretación. Sospecho que aquel día, cuando este grupo de líderes espirituales estaban reunidos buscando el rostro del Señor en oración y ayuno, ustedes saben que cuando hacemos eso, el Señor se acerca a nosotros. No es chiste. Y como el Señor tiene interés en edificar la iglesia y Él tiene interés en utilizarte a ti y a mí, a pesar de nuestras limitaciones, es que el Señor se acerca y dice, y me imagino que en un momento, mientras estaban orando, en la mente de uno de los que están nombrados acá, vino la idea, tal vez tendríamos que mandar a Bernabé y a Saulo a predicar otro lugar. Y en la mente de otro, tal vez tendríamos que mandar a Saulo y a Bernabé a que... Y de repente dejaron de orar y uno dice, hermanos, el Señor me ha hablado, me parece que me está diciendo que Bernabé y Saulo tienen que salir de acá, de Antioquía, irse a predicar allá a Europa. Y otro dijo, sí, estoy de acuerdo, el Señor me dijo lo mismo. Y el otro, sí, estoy de acuerdo, el Señor me dijo lo mismo. Y de repente, unánimemente, en común acuerdo, nos dice que volvieron a ayunar, oraron por ellos y los comisionaron. Y yo lo que a mí me enseña esta lección, este párrafo, es que la iglesia del Señor, cuando está guiada por líderes espirituales, reconoce la voz de Dios y reconoce el llamado del Señor. Por lo tanto, acá viene un jovencito. Viene a decir, pastor, creo que el Señor me está llamando.
Y uno dice, ¿PC? Y vienen y nos dicen, miren, creo que el Señor, esto y lo otro. Y uno le da una responsabilidad, la cumplen muy bien, otra responsabilidad más grande, la cumplen mejor. Y poco a poco todos vamos viendo que esa persona joven, hay actitudes, hay acciones, decisiones, palabras que indican un encuentro genuino con Cristo y un llamado al ministerio. Sí, la iglesia afirma siempre el llamado. Un día viene una pareja a hablarme a mí, a contarme que un día en la iglesia donde estaban se enojaron con el pastor y un grupo de unas 10 familias decidieron largar todo y maldiciéndolo se fueron. Y se largaron a formar una iglesia. Hay gente necia, muy ignorante y muy ciega. Lógicamente, mientras estaban en la iglesia original, el pastor era el elemento que los unía. Todos lo odiaban y lo querían matar. Pero ahora que se fueron y el pastor no estaba más, el elemento de unión desapareció. Ya no tenían a quién odiar. Y ahora se tuvieron que odiar entre ellos. Y me vinieron a preguntar, ¿usted qué piensa? ¿Será que Dios nos ha llamado al ministerio? La respuesta es no. Ningún ministerio que comienza de esa manera, guiada por Satanás, la carne y el mundo, puede ser prosperada por Dios. Ese no es el plan de Dios. Y lógicamente, se acuchillaron durante 6 meses y se disolvió todo y quedó todo en la nada. ¿Conocen la historia? Todos los años hay millones de esas historias. Gente que creen que enojándose pueden hacer la voluntad de Dios. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, si Dios está llamando a alguien, va a ser a través de paz y va a ser a través de bendición. Y quiero decirle esto a los viejos que me están escuchando, que la misión de nosotros que ya peinamos canas es reconocer a quienes Dios está levantando y abrirle las puertas del ministerio. No se olvide. Eso fue lo que me pasó a mí en Vancouver. Yo llegué a Vancouver solo. Luego nos casamos con Francis, ganamos una familia para Cristo, los comenzamos a discipular en la casa de mis padres, en el living. Se fueron agregando otros hispanos. Nos fuimos a una iglesia porque el salón nos quedó chico. Y allí un grupo de líderes espirituales muy maduros. Cada domingo veían y nos miraban. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va la cosa? Domingo siguiente, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y veían que el grupito iba creciendo. Bueno, ¿saben una cosa? Para mi sorpresa, nunca lo voy a olvidar. Un día me llama el senior pastor, a quien no conocía personalmente, y me dice, Jorge, el martes te espero a la 1:00 p.m. para una reunión con el hermano, Queremos que dejes todo lo que estás haciendo y te dediques al ministerio y te vamos a apoyar económicamente. Ahí está. Yo no tuve que golpear una puerta, no tuve que pedir nada, me la sirvieron todo en bandeja de plata. Esa es la obra de Dios, el llamado de Dios, y benditos sean los hombres espiritualmente maduros que tienen la actitud de decir, acá hay un chico que está trabajando, está estudiando, está levantando una iglesia, apoyémoslo, porque es evidente la mano de Dios en su vida. Lo cual me lleva al cuarto resultado, y es que si Dios nos está llamando, va a haber fruto en la labor. Hace un rato les leí el dictamen del Señor sobre los profetas del tiempo de Jeremías. Y acá el Señor agrega, vean ustedes lo que dice, esto es horrible, esto es trágico, esto es una monstruosidad, vean ustedes. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí está.
Damas y caballeros, estos versículos cualquiera que quiera servir a Dios lo tiene que tener grabado en su corazón, en su mente, en su vida. Dios nos llama a proclamar su palabra. Y si la proclamamos bien y con fidelidad, las almas se van a salir y van a salir del error de su camino y se van a salvar y van a venir al reino de Dios. Y cuando hay un pastor que predica bien, las almas se salvan y la iglesia crece. Cuando una iglesia se va achicando, saquen al pastor cuanto antes, por favor, porque ese hombre es un impostor. Mis hermanos, el que ha sido llamado en lo chiquitito va teniendo frutito y en lo más grande va teniendo fruto y entonces poco a poco la obra de Dios crece y bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo empecé a tiempo completo, junio de 1985, lo primero que hice al Señor fue decirle: Señor, por tu gracia he sido llamado a esta tarea, pero te voy a pedir algo, que en esta semana pueda guiar una persona a Cristo antes del próximo domingo. Ahora, fuera del púlpito, fuera de la iglesia. Y ese jueves a la tarde fui a visitar a Jorge, uno de los chicos salvadoreños que había venido a nuestra iglesia, y bendito sea el nombre de Jesús. Allí en su propia casa se entregó a Jesús, y qué bendición fue para mi vida, lo es hasta el día de hoy, pensar que el Señor me estaba utilizando y confirmando su llamado con conversiones genuinas. Ahí está el test de todo verdadero llamado. Hay resultado espiritual. Por lo tanto, déjenme concluir con 3 pensamientos que suplementan todo lo que he dicho. Primero, que el llamado de Dios dura un instante, es un momento, es un día, pero su plan lo revela de manera progresiva. No se olvide. Dios a mí me llamó en enero de 1970, pero no me reveló lo que iba a hacer con mi vida y a dónde me iba a llevar. Si alguien en enero del 70 me hubiera dicho: Jorge, vas a estar predicando a Cristo en Los Ángeles, California, no lo hubiera... Imposible. Era imposible. Sabía que había una ciudad llamada Los Ángeles, aparte de eso, nada. Y sin embargo, el Señor hizo su obra, nos llevó a Canadá, de Canadá a Texas, de Texas a California, y aquí estamos hace 20 años proclamando las inescrutables riquezas de Cristo. Dios te llama, pero no te revela todo su plan el día que te llama. A mí me costó una década larga en Argentina tratando de ver para dónde tenía que ir. Ahora mi corazón estaba en fuego, pero estaba estudiando para ser técnico mecánico. Concluí la carrera y unos me decían: tenés que ser ingeniero. Otros me decían: no, en nuestra denominación no hacen falta pastores. ¿Para qué? Quiero ir a un colegio. No, el siervo se prepara solo. 1000 voces me dijeron. Bueno, doy gracias por el don de la sordera, pero de a poquito el Señor fue abriendo las puertas, creando, y de repente allí estábamos en Vancouver, y todo lo que vino después fue por la misericordia de Dios. Por lo tanto, Dios te ha llamado. Espera. Él va a confirmar el llamado y te va a ir guiando paso a paso al centro de su voluntad, para que seas útil en sus manos y tengas el gozo de ser su instrumento de poder. Segundo, quien recibe su llamado persevera hasta el fin. No lo olvide. Les decía hace un rato que cuando alguien se conecta con Dios, se enciende un fuego en nuestro corazón y no lo podemos apagar nunca más. Al contrario, cada vez quema más fuerte. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4, del 1 al 2, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, señores, no desmayamos. Lean el resto del capítulo y van a ver todo lo que nos toca pasar a los ministros que servimos a Jesús. Nos dan de todos lados y sin embargo nos levantamos de la lona. Nos critican, bendecimos. Nos maldicen. Bueno, ustedes saben.
Y sin embargo, el creyente que ha sido llamado vive una vida que glorifica a Dios. Y quiero decirles algo más. Tercera observación. Que cuando aceptamos el llamado de Dios es glorificado el nombre de Jesús. Y esto es motivo de gozo supremo en la vida del ministro, del hombre, de la mujer, del joven, del adulto que ha sido llamado por Dios. Hemos dicho que si Dios ha llamado tiene que haber fruto. Y vean lo que dice el Señor en Juan 15. 16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca. A fin que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Vean ustedes, Dios nos llamó para darnos frutos. Y no es un fruto que por un tiempito, algo emocional, livianito y que se vuela con el viento como un papel viejo. No, es algo sólido, sustancioso, que dura. La alegría más grande que tengo es que todos los hermanos que ganamos para Cristo en Vancouver ahora están en todas congregaciones distintas porque lo que nosotros iniciamos se desparramó todo después que nos fuimos. Pero todos los creyentes están todos sirviendo fielmente al Señor. Muchos de ellos están siguiendo nuestra transmisión del culto de los domingos. Nos escriben, nos dicen, pastor, aquí estamos, ¿eh? Muchos se han desplazado, pero la obra de Dios ha continuado creciendo. Acá, donde estamos, California, un estado carísimo, hemos ganado docenas, centenares, miles de personas para Cristo. Lamentablemente, por la situación difícil que es económicamente acá, tan caro es que la gente se tiene que mover a otros estados. ¿Y qué está pasando? Que las familias que han sido movidas por Dios, ahora ellos están plantando iglesias allá. Y en eso nos vamos a gozar. Y cuando vemos que un día comenzamos con una camarita chiquitita a grabar los sermones con la esperanza de bendecir a otros, y ahora son miles y miles que siguen la transmisión, decimos, bueno, Señor, gracias. A alguien bien le hicimos, a alguien bendijimos. Con todas nuestras limitaciones, errores y pecados, tu Espíritu Santo nos ha bendecido más de todo lo que podíamos imaginar. Por lo tanto, cerramos con la frase del Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y que de esa manera demuestren que son mis discípulos. Sí, Dios sigue llamando. PC, predica a Cristo o planta cebollas. Yo te diría, hermano, mi oración sincera es que todos los que este video miren, ay, querido, dale tu vida a Jesús. Si crees que Dios te está llamando, entregate completamente a Él y sin reservas. Ten confianza, ten fe en el Señor. El Señor no te va a fallar y te va a exceder todo lo que tú te puedas imaginar. Lo digo por experiencia propia. En esto no estoy hablando de algo que lo leí en los libros. Tengo muchos años, 53, de servir al Señor. Cuando Él me llamó, estos cabellos tenían otro color. Y ahora que han cambiado, puedo decir con alegría, el Señor es fiel, bondadoso, lleno de gracia. Dile que sí, entrega tu vida a Él y deja que el buen pastor vaya delante tuyo, te provea, te guíe, te use, te proteja, te bendiga y no te olvides. La otra noche miraba un versículo que me impactó, no se los pongo en la pantalla. Isaías capítulo 59, versículo 21. Dice, nunca va a faltar en tu boca mi palabra, ni va a faltar en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos. 3 generaciones. Cuando yo leo esa promesa digo, Señor, qué lindo. ¿Me llamas a mí para servirte? Yo salvo mi vida de la ruina del pecado. Y no solamente que salvo mi vida, sino que la vida de mi hijo, de mi nieto y de todas las generaciones que vienen por detrás. A gloria nos ha llamado Jesús. Mis hermanos,
Confío que todos los que miran este video puedan decir, Señor, gracias por el llamamiento. Y que si estás en duda y sientes que Dios te está guiando, dile, sí, Señor, acá me presento. Y dale, hermano. Si Dios te puso la batuta en la mano, dirigí la orquesta. Estás medio sordo, no importa. El Espíritu Santo va a venir en un momento y te va a tocar y vas a dirigir y la orquesta va a sonar deliciosa. Por lo tanto, la mejor de las bendiciones a todos ustedes. Que el Señor les bendiga, les guíe y les utilice con poder creciente. Y si en algo podemos ser útiles, busquen en nuestro instituto todos los videos que hay sobre temas ministeriales. Liderazgo, predicación, enseñanza, porque 3 puntos determinan un plano. Y nuestro deseo es que el poder de la oración, liderazgo, predicación, enseñanza, ustedes y yo podamos levantar ministerios sólidos que glorifiquen el nombre de Jesús. Por lo tanto, gracias y los espero en nuestro próximo tema, que será una visión de nuestro ministerio. Un abrazo enorme a todos. Gracias por la atención. Que el Señor les bendiga.